Ferrari. Solo oír el nombre ya evoca algo, ¿verdad? Lujo, velocidad, exclusividad. Pero, y aquí viene lo bueno, ¿y si la historia real estuviera llena de traiciones, de guerra, de tragedia y de una obsesión tan profunda que su fundador ni siquiera quería fabricar coches para el público? Pues sí, vamos a sumergirnos en la increíble historia de cómo el sueño de un hombre se convirtió en el coche más deseado del mundo. Para empezar, vamos con una pregunta que parece sencilla, pero que tiene miga. Cuando pensamos en esta marca, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Pues claro, es justo eso, un símbolo de estatus, un ícono de poder y un diseño que, vamos, te corta la respiración. Esa es la imagen que se ha ido cultivando durante décadas, la que conocemos todos. Y aquí es donde la historia pega un giro de 180 grados, porque la verdad es que para su creador los coches de calle eran una especie de mal necesario, una simple herramienta para poder pagar su verdadera y única pasión. Todo empieza con Enzo Ferrari. Su historia no es la típica del empresario que busca hacerse rico, para nada. Es la historia de un competidor puro y duro, cuya única meta en la vida era una cosa, y solo una, la victoria en la pista. Pero ojo, que su camino no fue precisamente un paseo. Nació con la gasolina en las venas, pero después de la Primera Guerra Mundial, la industria le cerró las puertas en las narices. Le rechazaron. Al final, consiguió entrar en Alfa Romeo, sí, pero no para diseñar coches, sino para hacer lo que de verdad amaba, pilotarlos. Y fue ahí, como piloto y luego como jefe de equipo, donde empezó a forjar su leyenda. Y esto nos lleva a un punto clave de su historia, que ocurrió mucho antes de que existiera el primer coche Ferrari. Fijaos bien en esta distinción, porque es fundamental. En 1929, Enzo funda la escudería Ferrari. Pero cuidado, no fabricaban coches. Eran un equipo externo que preparaba y ponía a punto los Alfa Romeo para que fueran imbatibles. Su único objetivo era ganar. La idea de vender coches al público llegaría muchísimo más tarde, y por pura y dura necesidad. La escudería se convirtió en una máquina de ganar y la fama de Enzo creció como la espuma. Pero esa relación tan exitosa terminó de la peor manera, de forma abrupta y dolorosa. Alfa Romeo y Enzo rompieron, y él se tuvo que marchar, pero no sin que le impusieran una cláusula que era cuanto menos humillante. Hay que imaginarse la ironía de esto. A Enzo Ferrari, el hombre que era sinónimo de carreras, le prohibieron usar su propio apellido en un coche. Ferrari no podía llamarse Ferrari. Fue un golpe durísimo, está claro, pero aquello solo sirvió para alimentar aún más su determinación. Después de ese parón forzoso y con la prohibición a cuestas, el sueño de Enzo tuvo que esperar a que el mundo se recuperara de uno de sus capítulos más oscuros para poder por fin tomar forma de verdad. Claro, durante la guerra no había sitio para coches deportivos. La nueva empresa de Enzo tuvo que dedicarse a fabricar maquinaria y piezas industriales. No era su sueño, ni mucho menos, pero era lo que había que hacer para mantener la llama viva mientras esperaba su momento. Y ese momento llegó. En 1947. Por fin, cuando ya había terminado la cláusula de no competencia, y con el mundo reconstruyéndose, nació el primer coche que llevaba oficialmente el nombre de Ferrari, el 125S. Un coche rojo, elegante y con un sonido que iba a cambiar la historia para siempre. Y aquí está la clave de todo. Enzo no creó el 125S por amor a los coches de lujo. Lo creó porque las carreras, sobre todo la recién nacida Fórmula 1, costaban una auténtica fortuna. Vender coches al público nunca fue el objetivo final. Era simplemente el motor económico de su verdadera obsesión. Pero esta obsesión por ganar tenía un lado muy oscuro. Enzo era un líder implacable, exigente, frío, a veces incluso se decía que era cruel. Para él, los pilotos eran como piezas intercambiables en su tablero de ajedrez en busca de la victoria. Muchos murieron compitiendo para él y él rara vez mostraba alguna emoción. El trofeo era lo único que importaba. Y hablando de orgullo y de carácter, llegamos a uno de los episodios más legendarios de la historia del motor. Una historia que demuestra cómo el ego de Enzo creó, sin quererlo, a su mayor adversario. Todo empezó con un problema mecánico que en principio parecía una tontería. Un cliente con mucho dinero, dueño de varios Ferraris, no estaba nada contento con la fiabilidad del embrague y decidió que él mismo podía mejorarlo. Ese cliente era ni más ni menos que Ferruccio Lamborghini, un exitoso fabricante de tractores que, en lugar de quejarse a un mecánico, fue directo a la fuente. Se plantó delante del mismísimo Enzo Ferrari para darle su opinión, de tú a tú, de industrial a industrial. Y la respuesta de Enzo fue rápida, arrogante y brutal. Le soltó: un fabricante de tractores no puede entender un Ferrari.
Con esa frase no solo ignoró la queja, sino que humilló públicamente a Ferruccio. Y en ese preciso instante, sin tener ni la más remota idea, Enzo acababa de crear a su eterno rival. Esa rivalidad, de hecho, ayudó a forjar la leyenda de ambas marcas. Pero el legado de Enzo va mucho más allá de sus competidores. Se trata de cómo su visión, tan intransigente, se convirtió en algo eterno. Enzo falleció en 1988, pero su espíritu sigue siendo el núcleo de la compañía. Su mandato era simple y absoluto. Ferrari no tenía que ser para todo el mundo, tenía que ser el mejor. Y esa idea es lo que mantiene viva la leyenda a día de hoy. Y esto lo resume todo a la perfección. Hoy en día, tener un Ferrari no es simplemente poseer un vehículo, es una declaración, un símbolo de haber llegado a la cima, de poder y, sobre todo, de formar parte de un club extremadamente exclusivo. Al final, si miramos más allá de los motores y de la chapa, la historia de Ferrari es una lección de pura tenacidad. Es la historia de un hombre al que la industria le dijo que no, y que acabó por definirla. Trata sobre una obsesión inquebrantable por ser el número uno. Lo que nos deja con la pregunta del millón, la que nació de aquella discusión por un embrague, y que sigue más viva que nunca. Ahora que conocemos el origen de ambas leyendas, la obsesión por la victoria de uno y el orgullo herido del otro, la lección ya es personal. Pero la guerra, esa, sin duda, nunca termina.